Hola Simón, ¿cómo estás? Saludos Que- a mi hermanito de allá de Venezuela en Colombia. Es un buen título, ¿eh? Un venezolano en Colombia. Así es, hay bastantes, pero en Medellín, la tierra de los paisitas en Antioquia. En Medellín, es precioso Medellín. Me tocó estar en una convención de la Asociación Mundial de Boxeo hace algunos años y la verdad Sí, es muy bonito, muy sí, estuvo mujeres, eh, mujeres muy hermosas también. Leyman y Piedra Durán. Sí, 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 sí. Oye Simón, ¿y de qué tema te gustaría que abordáramos ahora? Bueno, fíjate, yo creo que con, con la trifecta que se mandaron estas muchachas, Katy Taylor y Amanda Serrano, Laura Serrano, sí. es la primera trilogía de campeonato mundial, entiendo, de las mujeres. ¿Será la primera? Es así grande, sí, porque en México hubo la de Jackie Nava con Ana María Torres, pero fueron dos. Habría que revisar, pero así de entrada, creo que no No recuerdo. había. Esta pelea, la verdad es que fue la más táctica, pero fue la menos espectacular, ¿no? Sí, sí. Las dos primeras fueron grandes. Habíamos hablado varias veces que en la primera en el Madison, Amanda fue superada por Katy Taylor, como fue superada en las tres, pero en el quinto round, aquel quinto round que le dio con todo por todas partes, y aunque no lo tumbó, hablamos de la posibilidad de un 10-8 porque fue superior de cabo a rabo y le pegó intensamente. Sí. Bueno, y es un punto polémico si ese round pudo haber sido 10-8 a favor de Amanda y cuánto hubiera influido si hubiera sido así. Sí. Bueno, tema, pero fíjate, al que le he oído la frase más genial con respecto a esta tercera pelea fue a un amigo mío que dijo, Amanda estaba bien preparada, bien entrenada, pero no se preparó para una pelea aburrida, se preparó para una guerra y esta le salió con una estrategia de pelea aburrida y por ahí la sorprendió. Fue una pelea estratégica. El Sí, problema de que como las dos primeras fueron muy buenas peleas, cualquier bajoncito ya la podemos calificar de aburrida, ¿no? Comparada con las otras, ¿no? sí, sí, claro. Oye, Simón, y en peleas de varones, de caballeros, que está involucrada una, cuando menos una pelea de campeonato mundial en trilogías, como cuántas serán? Ahorita me Yo viene a la creo, mente que serán unas 40. pero los pesos completos, desde la parte, desde los primeros años, pues creo que la primera trilogía fue la de Floyd Patterson y Gemar Johansson, el sueco que lo sorprendió Claro. el 21 de junio del 59 en el Yankee Stadium. El referee fue Ruby Goldstein, aquel Ruby Goldstein que se desmayó en el Yankee Stadium en el año 52 en la pelea de Joe Maxim y Sugar Ray Robinson. Bueno, Que le llevaba 16 kilos, de diferencia, 16 libras. Allí Robinson pesó 157 y Joe Maxim peleó 173, pesó 173. Imagínate cuánto le llevaba a la hora de la pelea. y Robinson estaba ganando, estaba arriba en la tarjeta. Sí, sí. Pero bueno, Y nos salimos del tema. entonces, Y creció por el calor. la primera pelea efectivamente fue en el Yankee Stadium, donde Johansson sorprendió Sí, a y lo hemos hablado varias veces, que te he preguntado qué hubieras puntuado tú si hubiera valido puntuar así en el tercer round, que Patterson cayó 7 veces, sí, 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 sí. que habría tenido que puntuar 10-2, pero bueno, No, 16. la Oye, la regla, pero pero, en la segunda pelea, la que fue en el Polo Ground de, ajá, ahí de Nueva York, el viejo estadio, el Polo Ground, que era de béisbol y de fútbol americano, esta pelea fue en el 60, la segunda. El estadio sí, lo demolieron el, en el el 64. 20, Fíjate que hay una anécdota ahí, ya ves que lo noqueó espectacular, ¿no? Creo que fue en el sexto, quinto o sexto, el que lo noqueó. Y entonces Patterson
Patterson ganó en el tercero con un gancho de izquierda espectacular. Ah, bueno, la tercera fue la que noqueó en el sexto, ¿no? Bueno, Sí, en, en dime. la- en ese knockout la estaba narrando el legendario narrador Howard Cosell, que Ajá. lo cayó en la forma tan cruel que cayó Ingeman Johansson, le gritó Howard Cosell al entrenador de Ingeman Johansson, que se llamaba Whitney Bisman. Le preguntó, oye, ¿está muerto? ¿Está muerto? Le preguntaba. Y voltea el entrenador Bisman y le dice, no, pero debería, este desgraciado que le dije que se cuidara del gancho de izquierda. Estaba enojadísimo, estaba enojadísimo el entrenador de Johansson ahí tendido en Quedó, la Johansson y todo era maldiciéndolo, ¿no? quedó Johansson boca arriba y Y con el brazo derecho estirado. Dicen que la pionita sí. levantado de la lona. Y de ahí, bueno, ellos se hicieron muy amigos, inclusive corrieron maratones juntos en los ochentas. A Ingeman Johansson le fue bien, tenía restaurantes, tenía un hotel, Sí. supo cuidar el dinero. Bueno, Eh, la Dave Patterson de esa noche agarró un Cadillac precioso del año del 60 y se fue a Harlem y lo trataron pues muy bien, pues era de ahí él, ¿no? que Patterson era un tipo demasiado educado, demasiado amable. Él le decían el amable. Sí, Y bueno, fíjate que Johansson compitió, los dos compitieron en Helsinki 52. sí, claro. Patterson, la medalla de oro en el peso medio, le ganó la final a un rumano llamado Basile Tita. Tita, tita. Johansson enfrentó en la final al norteamericano Sanders y no presentó pelea, retrocedió y lo descalificaron. Entonces no le dieron la medalla de plata, que se la vinieron dando, creo que en el año 82 las autoridades dijeron, bueno, vamos a levantarle el castigo a Johansson Y ya y le estaba dieron ahí. plata. Y bueno, y la tercera que también lo noqueó. Entonces, estamos acordándonos a ver quiénes han ganado las tres peleas, ¿no? Porque, a ver, Dennis Andrews cuando peleó con Jeff Harding, la primera la perdió, la de Australia, la de Estados Unidos la ganó y la de Londres la perdió. Jeff Harding, Dennis Andrews contra Jeff Harding. ¿Sí? Casi Oliver, todo, ¿eh? entre los pesos completos, ahí están Deontay Wilder y Fury, Tyson Fury, Empataron empataron la y y la ganó Fury. Fury noqueó contundentemente a Deontay Wilder, a pesar de que en una de ellas fue a la lona dos veces. Eso, yo creo que esa es la trilogía más emocionante del peso completo. Aunque si hicieran una encuesta, creo que de todas va a ganar la trilogía entre Joe Frazier y Mohamed Ali, porque es la más icónica, la que presenta a dos Bueno, próceres. la primera pelea de Holyfield contra Big Paul le compite a cualquiera, ¿eh? Fue muy buena pelea también. La de Ridley Bowie y La primera. Ancha, ¿te acuerdas que cayó un paracaidista al borde del ring? Esa fue en la segunda, En la segunda, en la revancha. la revancha, Para, sí. Fue cuando, para fue cuando ganó Holyfield por decisión. sí, cerrada. Cerrada. Y la tercera ya, aunque lo tumbó, Holyfield a Riddick Bowe lo noqueó Riddick Bowe en 8. Pero no fue por el título ahí. Esta ya no fue por el título. Igual, Rubén Olivares contra Bobby Chacón, la primera fue por el Campeonato de Norteamérica cuando ganó. Oye, pero ahí Olivares dio un recital de izquierda. Qué bárbaro. Y qué bonito lo noqueó, creo, en el noveno, ¿no? Y luego la revancha, ya por el Campeonato Mundial vacante del Consejo, lo noqueó. No, 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 no era vacante. No, no, era No, campeón, era muy Chacón le había ganado a Alfredo Marcano por la vacante, la vacante, es correcto. porque el Consejo destituyó a Eder Joffre. El Joffre, claro. Entonces ahí Olivares lo noqueó en el segundo round. Y la tercera, que tampoco fue de campeonato, ya fue a 10 rounds, ya acabado Olivares, Bobby Chacón le ganó por decisión. Sí, a mí me lució que esa era ya para que Chacón no se fuera con el zapato, porque Y además ya Olivares andaba trabajando ahí nada más, ¿no? sí, sí, sí.
Pero ahí, bueno, era para uno y para otro. Por ejemplo, ahí está la trilogía de Ken Norton también. Siempre Ali perdió una de ahí. Y perdió la primera, la de San Diego, en el Sport Arena de San Diego en 73. Y Cuando Ken Norton fracturaron ganó la quijada. duro a Ali, ¿oíste? Le dio duro. Le dio duro. Y la revancha en ese mismo año, pero en septiembre, ya en Los Ángeles, ahí En ya Los Ángeles, fue una pelea siempre. cerrada también, ¿eh? Pelea cerrada. Y Y, y, la, y la tercera, ya en el Yankee Stadium, ya en el 76, en el 76, el 28 de septiembre. ya ahí le ganó a Ali, bien. Fue la más clara esa, la última. Mira, yo creo que las dos que ganó Ali se decidieron en el último round. Que Sí, Ali lo todo en el último round y ahí se le fue porque Ken Norton se sentía ganador en la segunda y lo insultó y le dijo palabras amenazantes. sí, 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 claro, al final de la pelea, sí, sí, sí. Ajá. Y mucha gente piensa que Norton ganó más de una. Yo, Yo la segunda, y no sé si se la hubiera dado a Ali, la segunda. yo estoy de acuerdo con los jueces en las tres. A mí Sí, me lució que Norton ganó la primera y las otras dos, a Ligan decidió en el último round. Pero bueno, es otra. mira, la verdad Es es otra que te voy a decir la verdad, las he visto, pero no las he calificado. Entonces, para dar una opinión hay que calificarlas, ¿no? sí, claro, claro. Pero fíjate que esa trilogía de Norton y Ali fue tan fundamental, tan emocionante, que fue en el 73 y la tercera en el 76. Y hoy, seguramente como 50 años después, estamos recordándola round por round como si fuera ahorita. Sí, 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 sí. Y la otra de peso completo, pues fue la de Ali contra Fraser, que Ali perdió la primera y ganó las otras dos. Y la del medio, la segunda, fue la que no fue de campeonato. Fue por el campeonato norteamericano y el referee fue Tony Pérez. Y Pérez. Y por cierto, en esa pelea, el sparring de Joe Fraser fue de Larry Holmes, que también había sido sparring de Muhammad Ali Sí, y que lo tumbó una vez, inclusive siendo sparring. dicen eso. Sí, Me parece difícil, muy difícil tumbar a Muhammad Ali. sí, sí, porque en la pelea no lo tumbó. En la La pelea, última de Muhammad Ali, la última vez que le contaron precisamente Tony Pérez con Chuck Werner, se comprobó que Chuck Werner le pegó en el estómago y lo pisó y Ali cayó por el pisotón. No era una caída válida. Pero bueno, si Tony Pérez le contó, ya contó. Es como la caída de Marvin Hagler con Juan Domingo Roldán. con Juan, con sí, Le esa pegó, también. le pegó acá, como que le resbaló a Hagler. Bueno, los argentinos, hermanos argentinos, pues presumen mucho esa caída, pero realmente no creo que haya sido caída. Tenía una quijada de fierro, Marvin Hagler. Ah, tan duro que le dio Mugabe en el cuarto round, apenas lo medio movió, pero qué va, era demasiado fuerte y estaba en su momento. Alguien ahí difícilmente perdía, aunque tú me dijiste que los rivales de Hagler, muchos no fueron grandes peleadores, pero yo te iba a decir en ese programa que tampoco lo de Monzón. Monzón, la mayoría de los retadores fueron hombres que no tenían el nivel. Igual me di cuenta hace poco que Manuel Piedra Durán, por ejemplo, el ligero fue un gran campeón y tuvo 4 o 5 rivales buenos. Del resto fueron rivales ordinarios cualquiera. Fíjate que yo, eh, porque a veces vemos récords impresionantes y peleadores que tuvieron muchas peleas. Por ejemplo, Rubén Olivares. Rubén Olivares, que fue uno de los mejores peleadores que ha dado México, solamente tuvo 13 peleas de campeonato mundial. Y de esas 13 perdió 5. O sea, ahí no podría competir Rubén Olivares contra las grandes estrellas en peleas de campeonato mundial, pero todos sabemos que fue un gran peleador. Entonces, Claro, a ver, para mí los rivales cuentan.
¿Y qué tanto hizo un peleador después de perder con él? Por ejemplo, Ñato Marcel con Alexis Argüello. Le ganó y después de eso Argüello ganó 22 peleas. Eso engrandece a Ñato Marcel. Sí, Ganó claro. 22 peleas consecutivas de campeonato mundial, ¿no? Entonces, eso es la grandeza de un peleador. Es, a ver, ¿a quién le ganaste? ¿Y qué hicieron después a esos que le ganaste, no? Por ejemplo, Carlos Zárate, pues de todas sus defensas, eh, ¿quién? ¿Quién fue campeón después o disputó un campeonato mundial? No. Alberto Dávila, nada más, creo. Fue campeón del mundo después. Disputó con Lupe Pintor, perdió y después ganó la fatídica pelea contra Kiko Vejines. Pero ni Paul Ferreri, ni Mensah Capalongo, ni. O sea, si vemos el récord, no le estoy quitando mérito a Carlos Zárate, le estoy diciendo qué hicieron después los peleadores con los cuales peleaste, ¿no? Zárate hizo como 9 defensas, pero no tuvo grandes rivales. Su gran pelea es con Alfonso Zamora y la que ganó el título el 8 de mayo del 76 en el Fórum con Rodolfo Martínez, que ese sí fue un gran campeón. Sí, pero ni ni Alfonso Zamora ya no volvió a ganar ninguna pelea de campeonato. Perdió la siguiente con Jorge Luján y Rodolfo Martínez tampoco. Lupe Pintor pues le ganó, Wilfredo Gómez sí, pero también le ganó. Entonces, si nos ponemos a analizar peleador por peleador, nos asustaríamos si usamos esa estrategia, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ahí no encontramos tantos buenos rivales. Esas cuentas son un poco, casi uno lo usa como referencia, pero algunas veces son engañosas. Y por ejemplo, ahí prevalece la constancia, donde el Canelo Álvarez es un, es un hombre que tiene muy buenos números. Además, los Tiene, rivales tiene, tiene los 27, son 27 peleas de campeonato mundial, ha perdido de, dos y ha empatado una. Carlos Zárate tuvo 14 peleas de campeonato mundial y perdió cuatro. Pero fue un gran peleador, pues, pero a lo mejor porque él se retiró joven, decepcionado y regresó ya viejo, ¿no? Yo Luis tuvo que 7 una. ¿no? ¿Mande? Se mantiene bien, excepto por la cabellera. Ah, sí, sí. Carlos, Zárate. a pesar de que anduvo en un tiempo un poquito mal ahí, se mantiene bien, ¿no? Y de los venezolanos, a ver, Antonio Esparragosa tiene 9 peleas de campeonato. Sí, Empató una con Villasana y perdió la otra con el coreano Kim, ¿no? ¿Cómo se llama? sí, sí. San. Él se retiró y no es un hombre adinerado, pero nunca ha estado en mala situación. Él tiene su propio carro, su propia casa, este, tiene ciertas apariciones. Yo platiqué una ocasión con Ricardo Maldonado y me dijo que su entusiasmo por el gimnasio ya no era el mismo al final. Entonces dio un bajón ahí, porque el coreano, que era muy bueno, no era como para haberle ganado a él, ¿no? No, y la pelea tuvo cerrada. Pasa que Parragosa pasaba muchos rounds sin tirar golpe. Sin embargo, Yunkyun Park perdió después la corona con un venezolano, con Eloy Rojas. Ellos pelearon 3 veces. Ajá, Sí, sí, pelearon 3 veces. fíjate que yo me acordaba de Betulio que peleó con Oguma 4 veces y con Canto 3 veces. Y no, Con Canto peleó 3 veces. La primera fue allá en Maracaibo, ¿no? sí, en el Luis Aparicio el Grande de En, Maracaibo. en la que ganó Betulio. La segunda fue en Monterrey, que Betulio se quejó mucho de la decisión. Y la, Sí, la tercera fue en Caracas, y en allá el fue, no, allá sí. fue en el nuevo circo, allá fue a ganarle Miguel Canto. Hay quienes piensan que Canto ganó las tres. Fíjate Hay que quienes, yo tengo los 3 videos, pero la verdad es que no los he visto rounds así, pero no los he calificado. Sería un ah, dominguito ahí en la mañana. que hablamos de Durán un poquito y Durán tiene una trilogía con Esteban de Jesús. Sí, perdió, ganó y ganó. Sí.
y Laguna, otro panameño con Carlos Ortiz. Claro, claro, claro. También dividieron ahí. El primero en Panamá, después en Puerto Rico. En la de Panamá, el árbitro fue Jersey Joe Walcott y en la de Puerto Rico fue Rocky Marciano. Y los dos referees habían peleado por el título mundial 2 veces de los pesos completos. Oye, y Miguel Canto tiene otra trilogía con Shoji Oguma. Otras, claro, sí. Miguel Y Canto, fíjate, la primera, la de Sendai, la ganó por decisión mayoritaria, Miguel Canto. La segunda la ganó por decisión dividida, Miguel Canto. Y la tercera la ganó por decisión unánime. O sea, las tres con el decisiones. otro veces. La primera de Canto fue el 8 de enero del 75 en Sendai. Sendai, claro, sí. En Sendai, sí. Me alegró mucho que Canto recuperara la corona mosca para Latinoamérica. Claro, Betulio la había perdido precisamente con Oguma. sí. Y fíjate, Oguma perdió con Antonio, Miguel y con Antonio Velar, perdió con latinos, sí, sí, mexicanos, sí. sí. Te decía que Ortiz y Laguna pelearon la tercera en el Shea Stadium, Sí, donde pelearon otra trilogía, una de las tres, Emily Griffith y Nino Benvenuti. es correcto, es correcto. Yo creo que no hay mucha cartelera boxística en el Shea Stadium. Creo que me atrevería a decir que esas dos, ¿eh? Esas pueden ser las únicas dos. El campeonato mundial ahí casi estoy seguro, ¿eh? Pero otras carteleras no recuerdo. Sí, y ahí, ¿Sabes bueno, cuál, sabes cuál eh, otra fue una muy buena trilogía? trilogía con John Ruiz. ¿Quién? Evan de Holyfield. Sí, con Sí, John, nada más que la tercera fue horrible, man. uf, la peor pelea de todos los tiempos es. Cuando no tengo sueño la pongo y me duermo inmediatamente. No, es horrible esa pelea. Sí, sí, Eh, se la Esa, pasaron abrazándose, parecía que estaban felicitando de cumpleaños. Oye, esa te decía que, que otra trilogía buena fue la de Daniel Zaragoza contra Paul Banqui, ¿te acuerdas? sí, Paul Bank, Que sí. la primera la ganó Zaragoza muy discutida y la segunda la ganó Banqui, pero una guerra, fue un peleón brutal, salvaje. Y lo dejó así, haz de cuenta que peleó con Tyson, cómo dejó a Zaragoza. Y la tercera, Zaragoza le ganó con mucha facilidad por decisión. Entonces Zaragoza ganó dos y Banqui ganó una. Banqui perdió el título con un argentino, ¿ah? Sí, el que perdió con Hatanaka, con Kiyoshi Hatanaka. Sí. No fue el nombre, el que perdió con Kiyoshi Hatanaka. Sí. El Kiyoshi Hatanaka perdió el título con Zaragoza después, precisamente, con Daniel Zaragoza. Katanaka peleó con el argentino en otra parte, no en Argentina, ¿verdad? No, en Japón. ¿Quién? ¿Con quién? Porque yo creo que el único japonés que ha peleado por un título mundial en Argentina es Hiroyuki Vihara con Horacio Acabalo. Allá peleó Yoshio 2 veces con Pascual Pérez en Argentina, pero no estaba en juego el título. Tengo mis dudas si el martillo, ¿cómo se llama Juan Martín el látigo Koji peleó con un asiático allá, creo Fue que con un filipino. con un filipino, Sí. que cuando recuperó el título fue ese, ¿no? Pero antes creo que ganó en el primer round, creo. No fue con otra. Ah, ese sí puede ser, pero yo creo que esa pelea no fue en Argentina. Hay que averiguar porque es muy La de interesante. Harold Bracer fue en Italia. La de Harold Bracer fue en Italia. Bueno, él ganó originalmente el título en Italia a un muchacho que había sido el boxeador más técnico de los Juegos Olímpicos de Moscú, Patricio Oliva. a Patricio Oliva.
Le había ganado a Ubaldo Saco. que era muy querido en Argentina. Ese Waldo Saco era un ídolo, Sí, buen peleador. sí, sí, sí. Bueno, otra trilogía del peso completo, ¿cuál te acuerdas? De Vander Holyfield con John Ruiz y Billy Pau. con el que le cayó el paracaídas. Billy Esa, Pau. Sí, ajá, Ridley Bowie. sí. Ajá. Y hay más, A ver. hay más. Empezó con... pues está no, ese es mi completo. Archie Moore contra Joe Maxim, ese es mi completo. Archie contra Joe Maxim. Esa, Sí, esa, la primera fue en San Luis, la segunda fue en Utah y la tercera fue en Miami. Y las tres le ganó por decisión unánime. Bueno, ahí llevamos otra ya. esa es otra trilogía donde hubo un solo ganador. Ajá. Llevamos ya la de Miguel Canto con Oguma y la de Archie Moore contra Joe Maxim y la de Pipino Cuevas con Ángel Con Espada. espada, sí. Van tres, Y que la primera esa, fue en Mexicali, la bueno, segunda en Puerto Rico y la tercera en Los Ángeles. la- ¿Y qué otra? La de Vicente Saldívar con Howard Winston. Las primeras dos fueron pues no quiero decir en Inglaterra, porque la primera fue en Cardiff, en el Reino Unido, pues, y la tercera la en, tercera fue en México, fue la que resolvió por nocaut. sí. Y ahí se retiró la primera vez. Bueno, entonces ya tenemos cuatro que ganaron la trilogía. Miguel Sí, Castro Oguma, Saldívar a Winston, Archie Mora, Joe Maxim y Pipino Cobas, Ángel Espada. Y ahí te voy a presumir, tres mexicanos. sí. Es que, bueno, y creo que todavía tenemos por ahí trilogías con mexicanos. Sí, claro, pues bueno, la de Barrera contra, Contra Morales entre dos mexicanos. ¿Sí? sí, 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 sí. ¿Cuál otra? Bueno, Chicano, la de Brandon Ríos contra Mike Alvarado, aunque nada más la segunda fue por el título interino, pues de las 140 libras de la Pero yo creo que la pelea del año, la segunda de Alvarado con Brandon Río. Sí, qué buena pelea. Pues esos son Eh, la pelea. Mexicoamericanos, ¿no? Sí, ese mismo año el Gallo Estrada le quitó el título al hawaiano Viloria, Brian Viloria. Brian Viloria, que fue otra de las, yo creo que era la tercera mejor del año. Ahí hay otra que quedaba de primero, pero la primera era de Alvarado con Brandon Ríos, una Sí, tremenda pelea. la primera la ganó Brandon Ríos, la segunda la ganó Mike Alvarado y la tercera ya la ganó Brandon Ríos muy fácil. Ahí Creo algunas creo. ¿Eh? en alguna de esas no dio el peso Alvarado, creo. Creo que fue en la tercera donde ya no dio el peso. Que lo La de noqueó. Gatti, que la consideran la trilogía muy espectacular. La de Arturo Gatti con este otro muchacho, Contra Ward, Mike, Mickey Ward. Mickey Ward. Ajá. Pero esa no fue por el campeonato, ¿no? A mí no me parecía que ninguno de los dos tenía jerarquía como para tanta laraca, pero bueno, eh, Arturo Gatti hasta en el Salón de la Fama lo exaltaron y mucha gente cree que si hay que exaltar a alguien solo por guapo, deberían exaltar desde ahorita al Cid Salido y al Diablito y al Diablo, ¿cómo se llama? El otro mexicano que se estaba muriendo y ganó por nocaut El bandido Vargas. El bandido Vargas, ¿no? al bandido Vargas, que Sí. más guapo que ese. Oye, sí, pero ahí en esa pelea de Mickey Ward contra Arturo Gatti. ninguna fue de campeonato. Fueron las 10 No, rounds. Oye, aunque a Arturo ver, Gatti fue campeón en algunas oportunidades, pero en esas no era campeón. oye, el argentino que decías, ¿no era Pedro Décima? ¿Cuál? Pedro Décima fue el que le ganó a
a Paul Banky, ¿no? Y perdió con Kiyoshi Hatanaka. Ajá. Y fue verdad él. ¿Ya averiguaste dónde fue esa pelea? No, no, es que ahorita me acordé, pero no me acuerdo. Pero la de Banky contra Pedro Décima fue en Los Ángeles. Y la, Sí, y la de Kiyoshi Hatanaka contra Décima seguro fue en Japón. es que es muy difícil que Argentina le quite una pelea de campeonato a Japón porque hay diferencia en el poder económico. Sí, por supuesto, por supuesto. Y hoy por hoy, en los pesos pequeños, el país que paga mejor es Japón. Por eso tiene tantos campeones y van tantos retadores, quieren ir allá. Por cierto, yo creo que se podría dar una tercera entre Kazuto Ioka y el Pumita Martínez. Dio buenas las peleas esas, ¿eh? Podría haber una tercera. A mí me dice nuestro amigo David Villegas que ya Kazuto se va, que tiene mucho dinero, pero a esos hombres les gustan los aplausos y la gloria. Y después que Ismael Salas, que estaba en la esquina de Kazuto Ioka, dijo que él vio 6 rounds para cada uno, pero que Kazuto lo había tumbado. O sea que para él ganó Kazuto. Un Sí, saludo a nuestro amigo David Villegas, sería una tercera. que siempre nos ve. ¿Quién dice tú, David Villegas? David Villegas siempre nos ve, nuestro Eso amigo. está viendo ahorita, aunque donde está son como las 3 de la mañana. Pero ese de todo modo lo es. Oye, ¿qué otra trilogía? ¿Sabes qué otra trilogía se nos está olvidando? La Ah, de, la de Arthur Abraham contra Robert Stiglitz. todavía muchas, pero Supermedio. ¿Te acuerdas de Arthur Abraham contra Robert Stiglitz? Que la primera la ganó Stiglitz y las dos siguientes las ganó Abraham. imagínate. eh, eh, y las mexicanas todavía nos falta por ahí. Falta la de Olivares contra Chucho Castillo. Sí, Olivares ganó la primera, perdió la segunda y ganó la tercera con una recital de de mano izquierda. sí, es que Olivar era Una un más. belleza esa pelea de cómo lo dominó con la mano izquierda. Ahí fue cuando la famosa frase de Rubén Olivares que dijo, las peleas se ganan con la izquierda, la derecha es para cobrar, decía. Olivar es un hombre muy ocurrente, muy simpático. Sí, 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 sí. En cambio, Chucho Castillo, que era un gran peleador, un guapo, era tímido, ¿eh? Hablaba poco. Tímido, sí, 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 sí. Hay otra, bueno, la de Esteban de Jesús con Durán, la que señalamos de Ortiz y Laguna, son de, y Canto y Betulio que pelearon 3 veces entre ellos y pelearon 3 o 4 con Oguma, con Choi Oguma. Del resto, Sí. bajando por Sudamérica no hay más trilogías así. Por Centroamérica, a ver, Argüello no tuvo trilogía, No, tuvo revanchas, nada más. revancha nada más. Pambelé tampoco. El Chocolatico con el Gallo Estrada, Sí, claro. sí. Y después los La, la mexicanos, primera, la primera la ganó Chocolate y las dos siguientes las ganó Estrada. sí. Esas son siempre esas peleas, pelean 100 veces y 100 veces va a ser cerrada y las 100 veces el perdedor va a considerar que él fue el que ganó. ¿Sabes cuál fue otra que nos olvida? La de Roy Jones contra Antonio Tarver. Sí, sí, En la primera la ganó Jones y las dos siguientes la ganó Tarver. ¿Te acuerdas aquel knockout sorprendente que le dio? sí, hombre. En el segundo round. Y después Antonio Tarver salió hasta peleando con Rocky. Sí, sí, en la película. Pacquiao, ¿sabes qué? La Pacquiao contra Morales también nos falta. Esa es otra trilogía. No, no sé Ah, si, no sé si ya te dije la de Dennis Andrews con Jeff Harding también, ¿verdad? Ya. Dennis Andrews contra Jeff Harding. sí, Bien. sí. A ver, Mohamed Ali tiene las dos que señalamos, pero había otra por el camino. Ya, Eh, creo.
Creo que Evander Holyfield tiene, bueno, tiene dos, con Bowie y con John Ruiz. Sí. Y la última de Deontay Wilder contra Tyson Fury, espectacular, muy. Entonces, según nosotros, solamente 4 que intervinieron en peleas de cuando menos una pelea de campeonato mundial, que aquí fueron todas, solamente 4 ganaron todas sus peleas, ¿no? Sí, De lo que sí, nos acordamos. menos que me acuerdo. A veces la memoria falla, pero creo que por ahí es, ¿no? Sí, claro, en verdad, Oye, Simón, y regresando a las peleas de campeonato mundial, sí. fíjate, Mohamed Ali tiene 25 peleas de campeonato mundial. Joe Luis tiene 27 peleas de campeonato mundial. O sea, muy parejos. Nada más que Ali perdió 3 y yo Luis perdió una. Ya viejo, en su regreso. La única con esa Charles, un año antes que yo naciera. Exacto, el 27 de septiembre de 1950. Fue Sí. esa pelea. Eh, Creo que en el estadio. y luego, a ver, de los latinos, a ver, Benítez, tiene 2 derrotas, ¿no? Con Tommy Hearns y con Leonard, y tiene 10 peleas. Sí, es que Benítez perdió poco. Perdió poco, perdió poco. Con todo y que él se portó mal, de no haber sido por sus travesuras, solamente pierde esas dos. Sí, ya lo último no andaba bien. Por la de Mustafa Hamcho, la de David Moore, esas Eso daban al mejor Benítez. ya no era el mejor Benítez, sí. Lo único que le podían ganar al mejor Benítez era Tommy Henry y Leona. Y fueron los que le ganaron, exactamente. Sí. Oye, el Kid Pambelé, que tiene 21 peleas, ¿no? 21 peleas Kid Pambelé, y tiene 3 derrotas nada más. También a él Sí. le gana más Pryor. ¿Con quién El, perdió? Con Benítez, con Pryor. ¿Y cuál fue la otra? y título, Nicolino Loche antes de ser campeón. Con Nicolino Loche la primera pelea. Ajá. Fíjate, igual Argüello, Argüello tiene 22 ganadas, de esas, no, 22 peleas y tiene 3 derrotas. Pero su primera la perdió con Yato Merced y las 2 últimas con Pryor. O sea, Pero tiene 22 consecutivas. nunca perdió el título en el ring, Argüello. Nunca perdió el título, nunca perdió. Porque esa la perdió como ¿Mande? la, bueno, ya le dimos por ahí en los pesos vueltas, bueno, Pipino con espada, Griffith con Benvenuti en los medios, Sí, Durán y Leona tienen una trilogía. es correcto, es correcto. La primera la Y, ganó Durán y las 2 siguientes las ganó Leonard. y Sí, sí, sí. entre los ligeros, bueno, eso que hicimos, Chapo Rosario y Howard Davis, por ahí eso, no, Julio César Chávez, eso no tienen trilogía. No, Chávez sí, Chávez tiene contra Frankie Randall. Ajá. Frankie Randall perdió la primera, ganó la segunda y la tercera ya viejos los dos, ya le ganó Chávez por decisión. Y la segunda hubo un descuento de puntos ahí que ayudó a Chávez. Sí, sí, que ayudó a Chávez. Sí, 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 esa pelea también estuvo muy pareja. En el Sí, segundo round estuvieron a punto de tumbar a Chávez. sí, Frankie Randall le tenía la vuelta anotada a ese Chávez que no era el mejor Chávez, pero todavía le ganaba a casi todos. Sí, es que Chávez no se podía quitar el recto de derecha de Randall. Sí, Se lo yo quitó. vi a Frankie Randall en una convención, en un boxeo en Maracay, y él estaba sentado solito con una botella de whisky, creo que de Olpar, una botella de whisky él solito, tomándosela ahí cerca de donde estaba sentado yo. Y después pierde el título con el francés Khalid Rahilou de los hermanos Akari. ¿Sabes cuál otra trilogía? Ya me vino a la mente. La ¿Cuál? de Frankie Randall contra el Látigo Koji. Ah, sí, 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 sí. ahí Pero compartió historia y se tumbaron ambos.
Y la tercera fue a Argentina y allá le ganó Frankie Randall, ¿eh? Sí, es que Randall era muy bueno, aunque el látigo tenía pegada y estatura y era zurdo. Sí, 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 sí. El látigo Colli es de los buenos campeones argentinos. Sí, 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 sí. Zurdo, fuerte. Ha Sí. dado bastantes de las trilogías, todavía no faltan. Le ganó a José Luis Ramírez, ¿eh? Sí, Claro, en superligero ya, ¿no? no, y ya no era el mejor José Luis Ramírez. Y aparte se veía gordito Ramírez en ese peso, ¿no? Sí, pero sin embargo, le adorna el récord al látigo Colli. Sí. Ese A triunfo. ver, Pedrosa no tiene trilogías, ¿verdad? No, Pedrosa. Ese tiene 22 peleas de campeonato mundial y tiene, o 23 peleas y tiene dos derrotas, ¿no? Creo que no tiene, era revancha. Con Zamora y con McGuigan tiene derrotas. Sí, ese también es como Argüello, la primera y la última, antes y después, Es correcto, es correcto. porque luego no volvió a ser campeón. No, de hecho, volvió, pero ya le fue muy mal. Creo que perdió con el Betillo Gutiérrez, ya en su regreso. Sí, sí. Sí. Pero Pedrosa, bueno, perdió en la defensa número 20 con Barry McGuigan, que ahora es un entrenador de buenos peleadores en el Reino Sí, Unido. le ha ido bien a Barry McGuigan como entrenador. Sí. Bueno, y Barry McGuigan tenía pendiente en Las Vegas una pelea con un argentino y el argentino en el entrenamiento se le desprendió la pupila y entonces entró de suplente el Steve muchacho Cruz, el título y después lo perdió con Esparragosa, Steve Cruz, ¿no? el tejano, ¿sí? Sí, 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 que no alcanzó a hacer ninguna defensa y la Que, perdió allá, creo, no sé si en Houston o en Dallas con oye, que los tejanos fueron vivos, pusieron la pelea en Las Vegas a cielo abierto, la pusieron en la tarde. Imagínate, un irlandés a las 4 de la tarde peleando con el sol de Las Vegas. 15 Se rounds. estaban ganando fácil, pero a partir del séptimo se derritió y perdía los rounds porque no podía más. Ahí peleó también Tommy Hearns contra Mark Medal Sí, y también y creo que peleó ganó. Roberto Durán, ¿no? Con el hermanito de Hagler. Sí. Sí, ahí perdió con el hermano de Hagler. Pero imagínate ese calorón, Junio del 85, ¿no? Algo así. ¿sí? El 85. Calorón en Las Vegas en esa época. Óyeme, el calor del desierto de Nevada. Imagínate tú, para un irlandés que vive todo el año en frío. Sí. Entonces ahí le tendieron una trampa a McGuigan y no se dieron cuenta los irlandeses. Sí, lo pusieron muy No temprano. tiene golpe. McGuigan se caía solo. Se caía solo, sí. Y después le tocó la suerte a Antonio Parragosa, porque si hubiera ganado McGuigan, Antonio Parragosa tenía que ir a Dublín o a Londres. Y allá era difícil ganarle a McGuigan. En cambio, peleó con Steve Cruz en Fort Worth y fue fácil. Fue fácil. O sea, los astros se le alinearon a Esparragosa, que era bueno, pero ganarle a McGuigan allá no iba a ser fácil. ¿No? Y luego de ahí defendió la primera pelea fue contra el Macho Aranda, ¿no? Otro Sí, tejano. Pascual, sí. Pascual el Macho Aranda, que lo noqueó en el 10º round. El suelo, cuando cayó el suelo en Macharanda, Pascual se llama, le Pascual. salió un poquito de sangre de la boca. Yo no sé qué le pasó ahí, que será que se mordió la lengua o no sé. Y luego también defendió su título contra Marmolejo, ¿te acuerdas? José Marmolejo, el panameño. El panameño contra que era primer aspirante. Sí, él venía de retirar a Jorge Luján Ah, Marmolejo. de Marmolejo, sí. Y luego Sí, también, Luján también campeón. peleó con Marcos Villasana, el empate.
el empate con Marco Villasana, sí. Y después perdió con el coreano, que estábamos hablando, que Luis Rojas se lo desquitó. Pero fíjate, ahí le descontaron un punto a Villasana, ¿eh? Si no hubiera, se hubiera coronado a Villasana. Sí, esa pelea fue incomodísima para Esparragosa. Sí. Y luego también peleó en Mexicali contra el Philly Nava, también ahí defendió su título. Es Esparragosa. muy cómoda. Él en verdad se puede decir que no le ganó a nadie. No le tocó ningún gran rival. No, porque no fue a Bélgica contra quién, Jean-Marc Renard, ¿no? Jean-Marc Renard. Ajá. Y ya de ahí se retiró Renard. Y también tuvo una defensa con un japonés, Mitsuru Sugilla. Mitsuru Tsujiya, que lo noqueó en 10 rounds, sí, que era Ajá. de Oriente y de Pacífico, no sé qué. Esta fue una buena demostración de Esparragosa Sí. con, Y luego le ganó a un coreano y perdió con Park. Con Jun Kyung Park. Con Park. Pero ahí ya él no quería nada con el boxeo. Le costaba dar el peso y él Sí. siempre fue, siempre fue un boxeador incómodo para los managers, porque siempre estaba pendiente de cobrar todo, igual que Edwin Valero y Antonio Cermeño. Eso estaban pendientes de la bolsa y de los descuentos. Oye, ¿sabes cuál otra? Me estoy acordando, ¿cuál otra trilogía? La de Azuma Nelson contra Jeff Fenech. Sí, No es que la tercera ya estaban viejitos los dos. sí, pero bueno, claro, en la segunda Azuma Nelson lo noqueó feo con una izquierda que lo durmió, lo dejó contra la cuerda nocao. Pero Allá en Australia. que se la dieron a Azuma Nelson, la había ganado Jeff Fenech, o la dieron empate, En la primera. sí, en la primera. Y en la segunda fue a Australia y lo hizo pedazos. Sí, sí, sí. Pero también le pasó con el Azabache Martínez, que incluso lo tumbó. Yo vi ganar a Azabache Martínez, pero a Azuma Nelson, si le daban la revancha, era demasiado. Sí, Venía, aprendía. Azuma Nelson aprendía. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. venía muy fuerte. Y en la revancha dominó a la Sabache Martínez. En esa ocasión, en esa misma función de la primera pelea de la Sabache Martínez con Azuma Nelson, ahí se coronó Daniel Zaragoza y retiró a Carlos Zárate. Sí, triste pelea. Muy triste. Carlos Zárate recibía y recibía, y uno y yo los que íbamos a Zárate decíamos, no, pero de aquí en adelante Zárate sí lo engancha. Que va, Zárate no tenía con qué ya. No tenía con qué. No tenía. Ya no era, ya no podía aplicar. De hecho, fíjate las derrotas, ¿no? De Zárate al final con Zaragoza, con Jeff Fenech, que el corte de Fenech fue por golpe, ¿eh? Nada más que allá en Australia dijeron que había sido cabezazo y la ganó la ganó por decisión técnica Fenech, pero había sido golpe, ¿eh? Y la perdió con Pintor y con Gómez, fíjate con quiénes perdió, y las últimas dos de a viejo, Sí, en para 14. Zárate perdió solamente con Gómez. Y tiene el atenuante de la gripe, de la enfermedad esa que en realidad tuvo. Y con Pintor, ¿se te hace que no perdió? Bueno, eso tiene muchas discusiones. Fue discutible la decisión. Sí, pero no fue un robo descarado, ¿eh? A lo mejor ganó Zárate, pero cerrada la pelea. Es como la que dicen ahora de Puello con Suriel. No fue un robo descarado, pero sí fue un robo porque el que ganó no le levantaron la mano. Así le haya ganado por poquito, el que ganó fue Puello. Entonces, bueno, fíjate que el Cholo Espada, siendo primer dictador, yo estoy seguro que Pepito Cordero y Rafito, ahí algunos influyeron en que el AMB destronara a Mantequilla, porque con todo y que Mantequilla ya estaba demasiado veterano, yo no veo que el Cholo Espada ni Pipino Cueva lo hubieran podido ganar. Y de todo modo, el Cholo Espada estuvo en el poliedro la misma velada cuando Alessia Argüello le ganó a Leonel Hernández, estuvo de Jesús
Y estuvo el Cholo Espada que peleó con Luis Lara Costa, que era el sparring de Pambelé. Y Lara Costa le ganó. Y después en Puerto Rico, en la revancha, fue muy cerrada otra vez, pero en Puerto Rico ganó Espada. Y así Espada ratificó su carácter de retador al descalificado Mantequilla. Entonces peleó Mantequilla se quedó nada más con el consejo, ¿no? consejo. Fíjate, Mantequilla tuvo 18 peleas de campeonato mundial y perdió Oye, 3. Mantequilla peleó, creo Perdió, que esta perdió otra con un montón, perdió con Billy Backus y con esa el... peleó, pero una trampa descarada. Billy Baku dándole con la cabeza y en ese tiempo no iban a las tarjetas y por las heridas y entonces el que le daban el cabezazo y lo rompían perdía la pelea. Sí, Y lo querían hacer campeón porque era sobrino de Carmen Basilio, sí, Billy Backus. Creo que fue en Syracuse la pelea, pero sí, fue una trampa descarada. Yo vi el video sí. Pero y, la revancha lo hizo pedazo. y lo destrozó. Sí. También, ¿sabes quién lo maltrató mucho? Pipino Cuevas. Así, en 2 rounds. Ya no Pipino, salió para el segundo round. Imagínate cómo lo golpeó. yo creo que de sus 10 defensas por nocaut, Pipino tiene por lo menos 5 o 6 en el segundo round. Sí, mira, le ganó a Miguel Ángel Campanino en el tercero, a Scott Clark en el segundo, a Claude Ray en el segundo, a, ¿cómo se llama este muchacho de California? Que peleó con Leonard también, ese fue el nombre, a ese le ganó también en el segundo. Pete Ranzani, a Pete Ranzani en el segundo. Y Ranzani, que fue campeón olímpico. Sí. A este, El que más le duró fue Harold Weston entre los knockouts el décimo, sí. y la que ganó por decisión a este peleador que era blanco, que aguantaba Randy Shields. Randy Shields. Y el japonés Tsutsimoto, que le aguantó 6 rounds también. Sí, pero Pipino no esperaba mucho, él liquidaba temprano. Y Harold Volbrecht lo noqueó en 5, ahí en Houston. Que después Harold Volbrecht disputó el campeonato mundial con Mark Breland por la vacante de peso welter de la AMB. Cuando se coronó por primera vez Breland, fue contra Harold Volbrecht, que había peleado con Pipino Cuevas, Breland venía de ser campeón el olímpico. boxeador más técnico de los Juegos de Los Ángeles 84, Sí. que Sí, se corrió. era la superestrella, pero como profesional no tuvo el mismo brillo. Se esperaba que fuera como Tommy Hearns o como Leonard y no, No, nunca tuvo el brillo ese. y después le ganó un argentino, no, este, un norteamericano, pero blanco, y que él, después que lo noqueó y le pararon la pelea, se puso bravo y empezó a tirarle golpes a todo el mundo y al referee y a todo. Ajá. Entonces, Marvela tuvo una bravuconada ahí Y, y hizo un mal espectáculo, pero él no fue nunca un gran campeón. De esos Juegos Olímpicos, realmente Evander Holyfield fue la estrella. no, estamos mal. Ese fue el que peleó con no. A Mark Breland le quitó el campeonato Marlon Starling, ¿no? No. Lo Yo noqueó, lo, claro, lo noqueó en 11 y la revancha fue empate. pero hubo una que él formó una San Pablera porque lo noquearon y creo que fue la que le quitaron el título. Sí, Marlon Stanley estuvo involucrado por ahí y había un Vaca que también, Jorge Vaca. Jorge Vaca que también estuvo por un golpe afortunado, también estuvo de campeón. En esa época el título cambió de mano varias veces. Oye, es que me quedé pensando en lo que comentaste hace rato de Mark Breland. Mark Breland perdió
con Marlon Starling y luego empataron y luego subió y perdió con Aaron Davis, ¿no? No, es que él perdió con uno, con un catire blanco, no tan catire, pues blanco de bigote. No, no estarás confundido con Johnny Bumpus. Johnny Bunfos también, sí. Sí, se me hace que estás confundido porque Mark Breland nada más perdió con Marlon Starling, con Aaron Davis y con Jorge Vaca, que lo noqueó, ya viejón. Y Sí, Johnny Bumpus perdió con Jenny Hatcher en la sí, misma función H. de Ray Mancini contra Livingston Bramble en Buffalo. La segunda, la primera. Primera, cuando le quita el campeonato. Ahí En, fue en, Martín Denki. en septiembre del 84. Martín Denki fue el referee, el mismo de Pintor y el inglés Johnny que Owen. Entonces ahí Johnny Bumpus le quita el campeonato Gene Hatcher y sí, se puso y bravo, hace un escándalo. sí, Y hace un escándalo y Gene Hatcher pierde con Ubi Sacco y Ubaldo Sacco pierde con Patricio Oliva y Patricio Oliva con el con látigo. el Latino Oji. Sí, sí, sí. Por ahí creo que estábamos confundidos. Y Patricio Olivia había igualado a Nino Benvenuti como el más técnico de unos Juegos Olímpicos. En Moscú 80, donde ganó Stevenson, donde perdió la final Adolfo Horta, donde el cubano este de 17 años, Juan Bautista Hernández, le ganó a Bernardo Piñango. Ahí fueron mexicanos, fue Daniel Zaragoza, fue Gilberto Sosa y fue Gilberto Román. Ya nada más, ¿quiénes fueron? Mexicanos. Y Pero a, era y a ganar. Zaragoza se le robaron feo las peleas allá. De ahí muy decepcionado, él decide, igual Nacho Beristain, retirarse del amateur e irse a profesional. Sí, 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 es que perdías con, te robaban con cualquier búlgaro, con cualquier húngaro, con cualquier ruso, un alemán, iba en desventaja el latino. y no, sí, claro. Y Y Patricio Oliva peleó con el Gato González también. Inclusive el Gato González lo tumbó en el séptimo por ahí, pero no pudo resolver y perdió por decisión allá en Italia. Yo no sé por qué no se lo trajeron acá a California, donde era tan popular el Gato. sí, tenía más chance por el apoyo del público, pero el gato era peleador indeciso, eh, aunque tenía sus ratos buenos y le caía bien el público porque con él recordaban al primer Gato González, que fue campeón noqueando a Chango Carmona, ¿no? Es correcto, a Chango Carmona, sí. Y perdió con Ichimatsu Suzuki, ¿no? Perdió con Ichimatsu Suzuki cuando todo el mundo esperaba que le ganara, porque ya Ichimatsu había perdido con Laguna y con Durán, Con Durán no, le ganó 2 veces. ¿sí? Y lo volvió a noquear después, pero hasta el nocao, el Gato González estaba dando la pelea si no estaba arriba en la tarjeta. Sí, Y sí. sorprendentemente Suzuki le ganó por decisión a Ken Buchanan, aunque Buchanan dice que lo robaron, pero Suzuki hizo buena pelea hasta que Esteban de Jesús le ganó, los puertorriqueños se lo llevaron a Bayamón y allá le ganó Esteban de Jesús el 8 de mayo del 76, la misma noche que Carlos Zárate le quitó el título a Rodolfo Martínez en el Fórum. De Jesús y Zárate ganaron el título la misma noche, en distintos lugares. Quinto lugar. Como cuando fue la pelea de Jorge Luján contra Alfonso Zamora, en Puerto Rico estaba Pipino Cobas contra Ángel Espada, la revancha, el mismo día. Y ahí peleó también Sammy Serrano contra, ¿cómo se llamaba? Un japonés, Taeshi Kim, ¿no? ¿Cómo era? Con un japonés, No, un coreano, coreano que lo tumbó. sí, Óyeme, y se paró de casualidad a Serrano, John Ho, o algo así. cayó largo a largo y levantaba la cabeza y la movía, se trataba de parar y no podía.
se paró de milagro. Yo creo que el referee le dejó un ratico más de tiempo para que se levantara. En esa pelea, Pipino Cuevas le fracturaron la quijada también, contra Ángel Espada. Los Sí, dos, con la mano queda fracturada. ganó Pipino en el 11, ¿no? Ya no salió para el 12, no lo dejaron salir ya Y, a y Ángel. yo creo, Hizo un escándalo, pero ya estaba muy mal. yo creo que después de ver esa pelea, porque Pipino fue a defender con espada, pero buscando a Benítez. Y Ah, vieron esa pegada de Pipino y no quisieron nada con Pipino. y creo que lo retó, ¿verdad? Ahí a Puerto Lo Rico. retó Pipino, pero él ni contestó. Eh, Ahí tampoco Durán quería nada con Pipino, ¿sabes? Que prefirió pelear con Leonard, claro. Tal vez con Leonard había más dinero porque Leonard era el niño bonito en ese momento de los pesos welter. Y aunque Pipino tenía 11 defensas con 10 knockouts, Pipino era muy serio. eh, Y además, a ninguno le gustaba la pelea con Pipino. El único que sentía que le ganaba por las ventajas físicas era Hearn. ¿Era quién? Tommy Hearn. Ah, Tommy Hearns, no, pues sí. Sí, sí, Tommy Hearns. Sí, él decía en la Yo, rueda. yo siempre me he preguntado por qué cuando Alexis Argüello buscó el campeonato de peso súper ligero, Ah, buscó a Aaron Pryor, que era el campeón, cuando hubiese tenido mayor oportunidad por el lado del consejo. Ahí estaban, ¿quién era? ¿El Saul Mambi o Little Haley, creo? Era eh, Little Haley. Es- Leroy Haley. sí, ese era el campeón. Él No, le había quitado el título a Saúl Mambi. Saúl Mambi Y ahí era ganado Argüello. Tú sabes que yo se lo pregunté a Argüello, allá en Atlantic City, después que cuando veníamos de regreso de una pelea en el Taj Mahal, donde estaba Donald Trump con Evander Holyfield. sí. Y peleó, ahí perdió el invicto Roy Jones Jr. Ah, Porque cuando los calificaron. sí, nosotros estábamos en esa pelea, un grupo de periodistas venezolanos, y nos fuimos, estábamos hospedados ahí en Atlantic City, en el paseo ese donde están todos los hoteles, en el Caesar Palace de Atlantic City. Sí. Entonces, le pregunté, ¿por qué tú no peleaste con Leroy Hall en vez de pelear con Pryor? Porque ahí ganaba el cuarto campeonato. Entonces, si querías, No, la unificación hubiera sido de mucho dinero. eras campeón. Sí. Entonces él me dijo, chico, yo me sentía el mejor y quería pelear con el mejor. Y no me interesaban los rivales. Yo subía al ring y ganaba por nocaut el que fuera. Entonces, bueno, mala escogencia. No ha debido actuar así. Sí, y ahí Haley perdió con Bruce Curry, ¿no? El hermano de Donald Curry. Sí. Imagínate, si hubiera estado, no quiero decir fácil, pero más sencillo, ¿no? Y luego, Hubiera... y luego en enero del 84, Bruce Curry perdió con Billy Costello, ¿no? Ese era otro que también era un guerrero, que no Sí, era una estrella, pero era un guerrero como Jim Hatcher. le ganó a todos, le ganó a Mambi, le ganó a Bruce Curry, le ganó a todos esos que andaban ahí queriendo ser campeones. Y luego él perdió con Lonnie Smith una pelea que nadie esperaba que perdiera. Con Es Lonnie, que y perdían entre ellos, porque ahí no había un campeón sobresaliente. sí, No era como fue Pryor en su peso, como fue Pambelé anteriormente. Ya para esa época era como una transición entre un grande y otro grande que llegara después. Lo que pasa es que la división también empezó a ser una división de tránsito de los que venían de ligero hacia welter y pasaban por ahí. Durán pasó directo y no se paró. Que si se para con Pryor, Durán perdía. A mí me parecía que Durán perdía con Pryor. en superligero. En superligero y en welter también. Ok. Yo creo que ahí Durán, conchale, es que mira, con ese Pryor, imagínate que Pryor en amateur le había ganado a Tommy Hearn.
y todavía se quejan de la derrota con Howard Davis antes de los Juegos de Montreal. Oye, pero a ver, en 1980, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo Superligero para ver si hubiera peleado Durán, ¿era Sang Hyun Kim o Sao Mambi? Creo que era Sang Hyun Kim, ¿no? Después Mambi le ganó en el 81, ¿no? Sí, Sí, Bambi, llegó a defender con Esteban de Jesús y lo retiró. claro, y peleó también con Américo, un tal Américo, peleó con Termite Watkins, ¿no? Defendió varias veces tu título, Sao Mambi. Saúl Mambi era un enredador. Él peleó con Pambelé en Maracay, en Venezuela, Sí, y Pambelé no lo pudo noquear. Fueron a la distancia. era Y fuerte. Tampoco René Redondo, que pegaba fuerte, no lo pudo noquear tampoco. Y ya viejo, muy viejo ya, Saul Mambi, más de 40 años. Entonces, veteranía. a Y ganó. a Sang Soo Kim, Durán le hubiera ganado. Y a Mambi también. Entonces, ahí hubiera tenido oportunidad de defender su título de ganar el título superligero porque con Pryor estaba difícil y también con Cervantes, pues. Entonces, hubiera sido más fácil por el lado del consejo. Tenía la ventaja que Durán todavía estaba joven y ya Cervantes había pasado su mejor momento. Sí, Además, Durán lo que hizo bueno ya en Welter fue ganarle a Carlos Palomino, claramente, una decisión clara en una buena pelea. Y ahí se vio que Durán era un retador de respeto en el peso welter. sí. Porque cualquiera no tumbaba a Palomino, cualquiera no le ganaba así claramente. Lo tomó en el último round, ¿verdad? Lo tumbó en el último round con un derechazo en el medio del ring, ¿sí? Fue en la misma función de Larry Holmes contra Mike Weaver. ¿Quién contra Mayweather? Larry La, Holmes, sí, Larry Holmes. Mayweather se le puso duro. muy duro, sí. Sí, esto fue dura esa pelea. Y después Mike Weaver ganó el campeonato mundial. Ajá, pero perdiendo de calle con este representante olímpico que peleó de Estados Unidos, que peleó en Montreal con Teófilo Stevenson. Ah, no, entonces, ¿cuál fue? Ese le estaba ganando a Weaver todos los rounds. Y en el último, Ah, falta John Tate. John Tate. Sí, 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 no, John, sí, John Tate. sí, sí. No, es cierto. Le ganó a John Tate y defendió con Jerry Coetzee porque John Tate había ganado en eliminatoria con Jerry Coetzee. Ajá, Porque cuando quitaron a Mohamed Ali. A sí, Kingsley Valencia. una pelea con un resultado espectacular. Porque Sí, estaban ganando 14 rounds y medio. sí. Y pegó un gancho izquierdo y lo fulminó. Ahí Falta el referee fue Ernesto Magaña. seguro, ajá. Entonces él le ganó a John Tate, lo defendió con Jerry Coetzee, lo defendió con James Tillis y lo perdió con Michael Dux. Sí, La revancha empataron. Y Michael Dux perdió con Jerry Coetzee. en ese tiempo se cambiaron mucho el título. En Estados Unidos, vino el sudafricano a ganar a Estados Unidos. Ese era el primer blanco que ganaba desde Ingeman Johansson. Hasta ahí estuvo la supremacía negra. Sí, 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 sí. No ganaba ningún blanco. Claro que de ahí fue a Sudáfrica a defender su título y perdió con Greg Page, que en el octavo round, el round ese octavo duró casi 4 minutos y ahí fue cuando lo noquearon. Se le barrió al tomador de tiempo y se fue a casi 4 minutos. Se quedó viendo la pelea y no miró el reloj. Pero fíjate, Jerry Coetzee perdió con John Tate, perdió con Mike Weaver y le ganó al que le ganó a Weaver. Eran intermitentes. Tan intermitentes, sí. Greg Page, ahí se coronó Page, que había perdido con Tim Witherspoon. Tim Witherspoon, que de paso es uno de los tricampeones, campeón 3 veces. Sí, Le, claro.
Claro, cuando le ganó, cuando ganó a Page en pelea eliminatoria. ¿Oíste? ¿Dónde? Tim Witherspoon también le ganó a Pinklon Thomas, que pintaba bien. Sí, bueno, y que Pinklon Thomas ahí le ganó también a Mike Weaver, que lo noqueó en el octavo round con un derechazo. Sí, y era Dejó bueno, pero después Tyson lo noqueó en una poco más adelante. a Pinklon Thomas, sí, en el sexto round. En el Sí. sexto round. Tyson acabó con la cambiadera de título, porque lo había ganado Trevor Berbick también. Y después vino Claro, Trevor Berbick y ya, bueno, Trevor Berbick le había ganado a Mohamed Ali. Trevor Berbick le ganó a Pinklon Thomas, pues. Ah, Le quitó el campeonato, ¿no? Pinklon Thomas. pero después vino Tyson y puso orden, pues. Sí, ahí le ganó el campeonato del consejo a Trevor Berbick. Y En el luego, segundo round, que Trevor Berbick le había durado los 15 rounds a Larry Hall. y claro, 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 y había retirado a Lee. Y luego le ganó el de la FIB, se le ganó a Tony Tops, ¿no? A Tony Tops. Esa es otra víctima de Tyson. Y de la asociación se lo ganó James Smith. A ninguno de los dos los pudo noquear, ¿eh? Mike Tyson. Bueno, es que hay uno de esos, ese Tony Top se movía y era duro también. No, Tony Tucker, Tony Tucker. Hubo uno de los dos, Tony, que lo noqueó en el tercer round y al otro le ganó por puntos. Sí, a Tony Tucker le ganó por decisión y le arrebató el título de la FIB. Y a James, el Bone Crusher Smith, le ganó desde la asociación y le ganó por decisión. ¿Sí? Sí, a Tony Tops lo noqueó en Japón en el segundo round. Esa, sí, que le pegó un gancho de izquierda que lo puso a bailar. Sí, 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 sí. Parecía que iba a salir corriendo porque movió las piernas como si iba a salir corriendo. Es correcto. Y ahí me A ese le ganó. cayó. Rara. Y fíjate, casualmente, Tony Tucker había ganado el campeonato mundial de la FIB en pelea vacante contra ¿cómo se llama? El que le ganó a Tyson, a Buster Douglas. Sí. Tony Tucker le ganó a Buster Douglas y después Buster Douglas le ganó a Tyson. Y mira, y Bostertula le ganó bien a Tyson. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Lució bien con un tremendo upper que le Rapidísimo de manos y de piernas y tremendo. combinaba bien los golpes. Sí. Yo no sé, después perdió fácil con Holyfield. Parece que no, que lo que quería era cobrar sus 20 millones. Estaba muy gordo. No, no, ahí no entrenó nada, no entrenó nada. Es como que celebró mucho ese triunfo en Tokio. Sí, 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 sí. Muy bien. Sí, Pero la bueno, época que tú señalas, que estábamos hablando, sí, fue una época de transición en el peso completo y de mucho cambio de campeones, de mucho cambio de títulos. sí, muy bien, muy bien. Sin embargo, después de eso, varios perdieron con Tyson. Sí, 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 pues perdió pues, Michael Spinks, perdió Larry Holmes, perdieron pues prácticamente todos hasta la derrota de, 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 de Buster Douglas y luego No, y hasta también hasta la situación con la muchacha de Cire Washington del concurso de belleza y tal, que eh, Tyson fue preso y para mucha gente pareció ahí que le tendieron una emboscada porque la muchachita no es que fue una violación. Si hubo violación, fue de Desiree contra Tyson, porque todas las demás del concurso dicen que se retrataban con Tyson, bueno, con el brazo así por el hombro, pero la que era más, la que se le sentaba en las piernas y lo provocaba más, era esa muchachita de Cire Washington. Y después aparece en un hotel y ambos con ropa interior. Entonces, había en el ambiente una jugada, no es que lo estaba engañando. Y declararon culpable a Tyson, una jueza que tenía fama
de racista, creo que siendo negra ella misma. Sí. Y lo cierto es que quedó como la sensación de que Tyson pagó las verdes y las maduras ahí con esa equivocación con la muchacha esta. Y perdió como, ¿cuánto tiempo? Como 2 años. Más, sí. Volvió hasta el ¿qué? 95 contra este güerito que no quiere el primer round. Y Sí, luego noqueó a Bruce Eldon, luego noqueó a Alex Stewart. había un blanquito como Feeling, Killing, que el papá había sido boxeador. Sí, Yo transmití esa pelea por Radio Deporte. Ese mismo día, Miguel Ángel González le dieron una paliza y le levantaron la mano y se formó una sanpaulera. sí. Sí, con Eh, un maldito, sí. y después le pusieron a Tyson un... Que después ese muchacho peleó con Jean-Baptiste Mendy en Francia y perdió. Ah, sí, Y que ya Miguel Ángel González había noqueado a Mendía en Francia. ese Jean-Baptiste Mendy era de los hermanos de Acaria. Zurdo, moreno, alto, delgado, fuerte, sí. Pero Miguel Ángel González, Creo que le quitó el título a, a Gucci Nazarov, el ruso, un ruso zurdo que era muy bueno, sí, pero desmejoró después que en una riña callejera le dieron una puñalada y de ahí para adelante no fue el mismo. Pero sí. era muy, Él peleaba en Japón, ¿verdad? peleaba, yo lo vi en Miami Ya contra, no era, contra que noqueó al zurdo este que fue campeón, que le quitó el título precisamente a Khalil Railiu y después lo perdió él con Constantin Tisiu, el papá de Tintisiu. Lo perdió por nocaut 2 veces, creo que perdió por nocaut con él. Y ahí, bueno, ¿era Chamber Mitchell? Sampra Mitchell, Chamber Mitchell, ¿no? sí, 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 sí. Estaba, fue, estaba la cabecita dando vueltas, sí, Chamber Mitchell. ajá, Peleó 2 veces con Constantine Su. sí, sí, sí. Y en una le formó un lío al referee y, y, y protestó y eso, pero él cae al suelo y se revuelca, da vuelta en la lona, entonces el referee se da cuenta que está lastimado. Sí, sí, sí. Simón, como siempre es un honor platicar contigo. Y vamos si Dios nos lo permite, en unos días más, volvemos a platicar que el tema del boxeo nunca se acaba. Viene una buena y no hablamos de la de Uzi Pero, con pero platicaremos el resultado. el resultado, sí, lo veremos. ¿Va? Yo creo que va a ser parecido al anterior sin la caída de Uzi, que no fue caída, ¿Ah? pero sí el accidente es. Sí. Muy Creo que bien. el mismo resultado. Un abrazo, un abrazo. Nos vemos en unos días con el favor de Dios y Y un que saludo a todos los seguidores que nos han elogiado por los distintos redes sociales. Bonitos mensajes nos han mandado. gracias, saludos. Bye. Un abrazo.